Bien, buenas noches, hermanos. Vamos a orar para iniciar con la clase. Padre, Señor nuestro, gracias por el enorme privilegio que nos das de vernos de nuevo a través de este medio y estar juntos estudiando tu palabra, Dios. Gracias por el privilegio que nos das y la libertad que tenemos de acudir a tu palabra y estudiarla con toda libertad. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a través de tu espíritu que nos ministre, que nos instruya, que nos guíe en la observación de tu palabra. Y tú, conociendo la necesidad espiritual de cada uno de nosotros, que actúes sobremanera a través de los diversos textos que vamos a estudiar. Así es que quedamos en tus manos, Señor, para que no solamente hoy en el inicio de este curso, sino durante todo el resto del curso, nos guíes y nos instruyas. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das. Te lo rogamos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, sí. Amén. Bien, buenas noches, buenas noches. Vamos a iniciar con una guía que voy a compartir con ustedes para tener una introducción. ¿Me compartes pantalla o o lo compartes tú, Rafita? No, si usted quiere, dele, ya estuvo, ya le di. Ok. Buscando. ¿O es la presentación del PDF? Sí, es que tengo, aquí está. Ya lo encontré, es que tenía otra ventana abierta. Ah, vaya, porque si no, el PDF sí, o listo. Sí, ya te voy a decir, ahorita quiero comenzar con la carta. Ah, ok. La carta que... esta es una carta de bienvenida que estamos compartiendo en cada una de las clases y pues ha sido inspirada por algunos de nuestros hermanos de las clases y la voy a leer, ¿verdad? Saludos, mis queridos hermanos, estoy muy gozoso de tener en nuestra clase y saber que su corazón está con Dios y que quieren invertir inteligentemente su tiempo atesorando en el cielo y no aquí en la tierra, según Mateo 6, 20 al 21. En el 20, versículo 20 dice, si no hacemos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. En el 21, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si diéramos a Dios un 10% del tiempo de la vida diaria que nos regala, tendríamos que darle 2 horas y 24 minutos de 24 horas. Por dicha, estamos entregando a Dios en esta clase un tiempo de 1 hora y 30 minutos aproximadamente, que es de bendición para nosotros mismos. Si por algún motivo especial falta la clase, le recordamos que en el chat enviaremos el link para que lo puedas ver en YouTube. Por supuesto, preferimos tenerle con nosotros en vivo, ya que nos llena de alegría ver al pueblo de Dios con los hombres de hombre y sed de la palabra, escuchando sus preguntas y aportes al tema, que nos edifican espiritualmente o tendremos un aprendizaje más amplio. A la vez, te darás cuenta del crecimiento espiritual que has recibido y será recompensado en grande, como lo expresó nuestro hermano Pablo en 1 Corintios 15,
58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me siento feliz porque a través de estas enseñanzas bíblicas obtendremos sabiduría, crecimiento y conocimiento espiritual para servirle a Dios. Colosenses 9 y 10, 1, 9 y 10. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es que esta es una carta de bienvenida, ustedes la tienen ahí en el chat y quise compartirla con ustedes el día de hoy. Vamos a... esta es la sesión 1 del 11 de junio del 2022 y esta es la sesión de bienvenida. Y vamos a conocernos un poquito, ¿verdad? Porque hay algunos que están por primera vez con nosotros. Así que de acuerdo al orden que yo tengo en mi compu, vamos a irnos presentando. Así que digan de qué país son, su nombre y a qué se dedican, ¿verdad? Y su edad, y si están casados también. Así que vamos a comenzar con el hermano Marco. Buenas noches, mis hermanos en Cristo. Mi nombre es Marco Esconde. Soy de Guayaquil, Ecuador. Trabajo como tecnólogo eléctrico aquí en mi país. Soy ingeniero industrial también. Además de eso, tengo una congregación de la cual estoy sirviendo. Soy la iglesia madre, o sea, la iglesia hija de la madre que se llama Casa de Misericordia. Muy bien. Estoy en un sitio donde se dice aquí en el país donde las papas queman. Es la entrada de la 8 en Monte Sinaí, donde Monte hay Sinaí. droga a Ah, de medio de veras. surgir. Por eso estamos trabajando con niños. Ah, qué bueno. Sí, tenemos 143 niños en los cuales les enseñamos y lo que el Señor nos permite. Amén. Gracias, hermano Marcos. Gracias. Vamos allí con hermano Carlos Adrián. Active el micrófono, hermano. Ok, hermano. Hoy sí. Sí, ya se le oye. Bueno, Dios les bendiga. Amén. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Carlos Adrián Flores Arias. Trabajo en salud, soy promotor de salud aquí en la zona de Aguachapán y pertenezco a la Iglesia Bautista del Majagual. Qué bien. Aquí en El Salvador, va, por supuesto. Uh-huh. Creo que, y estoy casado también, tengo 3 hijos y 2 nietecitos. Qué bien. Qué bueno. Gracias, hermano Carlos. Bueno, hermano. Qué Gracias. bueno. Está con un calorcito delicioso por allá, ¿verdad? Sí, así es. Seguimos con Rafita. Hola, hola, un gusto. Bueno, yo lo voy a estar acompañando todos los días por aquí, ayudando en el host. Mi nombre, como es Rafael Galán. Soy, bueno, trabajo varias facetas, ¿verdad? Estoy estudiando agroindustrial. Al mismo tiempo hice un emprendimiento de pescados y vegetales y estoy trabajando de visitador médico y también ayudo a mi iglesia con el Ministerio de Jóvenes, ahí estoy trabajando con ellos y aquí estamos para servirle para cualquier consulta o cualquier cosa que le pueda ayudar. Gracias, Rafita. Cuando vengan a El Salvador, vamos a comer mojarras fresquecitas, ¿verdad? Porque él tiene cultivo de mojarras, a eso se dedica. Gracias, gracias. Seguimos con hermana Enedina.
Me llamo, me llamo Enedina Antonio Suárez, soy de la Ciudad de México, estoy casada, tengo 2 hijas y dos mujercitas y 2 hombres, y pues aquí estamos trabajando en casa en una célula, compartiendo la palabra a almas nuevas. Qué bueno. Qué bueno. Gracias, hermana. Gracias, gracias. Ya conocemos, estamos conociendo a varios hermanos que no conocíamos. Hermana Sandra Salazar. Muy buenas noches, hermanos. Mi nombre es Sandra Salazar. Pues soy nueva en todo, ¿verdad? En ir a la iglesia y ahora pues en estudiar la palabra del Señor. Lo que, como estoy empezando en todo, ¿verdad? Pues quiero, por eso me metí a estos estudios para conocer más rápido de la Biblia, ¿verdad? Que nos dice. ¿De dónde es usted? Soy de Guatemala. Ah, de Guatemala. Ah, qué bueno. Qué bueno. Pues no solamente bienvenida al grupo, sino también a la familia del Señor, ¿verdad? Bienvenida. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias. Hermano Miguel. Mi nombre es Miguel Ángel Cáceres. Soy pastor de Iglesia Bautista acá en el Cantón El Majagual, Puerto de la Libertad, El Salvador. Estoy casado desde hace 40 años. Tengo 3 hijas y un hijo y tengo 5 nietos. 5 nietos. Está buena la producción. Qué bueno. Así es, hermano. Bendiciones. Bueno. Bueno, gracias. Hermana María de Chévez. Sí, Dios les bendiga. Mi nombre es María Elizabeth Basurto de Chévez. Pues yo soy técnico de enfermería, aunque ahorita estoy en busca de trabajo, pero gracias a Dios ahí estamos sirviéndole al Señor en la iglesia Apóstoles y Profetas. Soy de acá de El Salvador, de Jiquilisco, Usulután. Y pues para mí es un placer, ¿verdad?, estar recibiendo estos cursos porque la verdad que estaba en busca de estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Y no había tenido la oportunidad porque cuando me di cuenta de un curso que estaban dando acá en teología, pues ya llegué un poco tarde, ya habían empezado y tenía que pagar muchas clases atrasadas, entonces sentí que no me iba a ir muy bien porque no es como empezar así de cero, ¿verdad? Empezando a estudiar, ¿verdad? Como cuando ya va todo avanzado. Y pues me gozo mucho estar con este grupo. Ayer me inscribí casi en todos los cursos. Que están para, así que no sé cómo Dios me va a ayudar, ¿verdad? Porque sí, estoy en todo y gracias al Señor me siento, quiero comentar esto, que es bueno estudiar la palabra y ver en qué parte estamos nosotros como debilitados, a dónde nosotros necesitamos fuerzas, ¿verdad? Porque en el estudio de ayer pude darme cuenta de que en qué estoy fallando y en qué estoy bien. Entonces, estos estudios nos ayudan como para hacer los autoevaluaciones nosotros mismos, ¿verdad? Para saber cómo estar bien ante la presencia de Dios. Porque a veces nosotros creemos que estamos bien, pero hay cositas que la palabra nos va abriendo y nos va diciendo, mira, en esto estás fallando, que Dios nos está hablando. Así que muy bueno. Y yo les agradezco mucho, ¿verdad? Y como del Señor tendrán recompensa por ocupar el tiempo, ¿verdad? Para nosotros. Porque Amén, sí hermano. necesitamos. Ahí que Dios me les bendiga. Amén, A todos mis gracias. compañeros, ¿verdad? Algunos que son, estamos del mismo país, pero a otros que están más lejos, ¿verdad? Pero todos somos una sola familia en Cristo. Amén, así es. Gracias. Hermano Roberto. Gracias a usted. Gracias. Que Dios bendiga. Mi nombre es Roberto Méndez Vargas. Soy de Costa Rica, pensionado por invalidez. Tengo 60 años y me siento muy agradecido con Dios porque a pesar de la edad, juego con un equipo de fútbol que se llama el Sporting FC aquí en Costa Rica. Fútbol amputados, ¿verdad? Porque me falta un piecito. Y también represento a la selección de Costa Rica. Y también me siento muy, muy bendecido porque, hermanitos, o sea, para honra y gloria de Dios,
O sea, he llevado 30 cursos, aquí 30 materias, 30 clases en 5E, en el Ministerio 5E, y tengo 30 diplomas y he sido muy bendecido. Gracias a ustedes. Gracias, hermano Francisco. Gracias, gracias. Hermano Francisco Michel. Sí, muchas gracias, hermano. Mucho gusto nuevamente y mucho gusto a todos del grupo. Soy Francisco Michel. Estoy yo aquí en la ciudad de Querétaro, en México, y yo tengo 53 años. Tengo a mi esposa y 2 hijas, Isabela y Ana, de 11 y 12 años. Entonces, bueno, estoy muy gozoso de poder estar aquí formando parte de este grupo que se acaba de conformar. Yo estuve en la sesión anterior con el tema del estudio de profecía y estuve muy contento. Entonces yo te agradezco, hermano Rolando, por tu tiempo, disposición para impartirnos estos cursos que realmente son para equiparnos, para prepararnos, ¿verdad? Y para hacer la obra. Yo hace aproximadamente mes y medio iniciamos aquí en donde estoy yo, en la misma colonia donde vivo, iniciamos una iglesia. Bueno, digo iniciamos porque yo estoy ahí apoyando, ¿verdad? De alguna manera. Entonces estamos tratando de hacerla crecer. Es una iglesia todavía muy pequeña, pero con el favor de Dios, pues así hacer impacto aquí en la zona. Amén. Y esperando en Dios que prospere esa obra. Entonces, bueno, amén, hermano, hay que poner la vista y la mira en las cosas de arriba. Sí. Y pues aquí tratamos de hacerlo muy imperfectamente, pero aquí estamos. Amén, hermano, amén. Bueno, como ven, hay varios motivos de oración, ¿verdad? Esa era también la idea de compartir y que podamos interceder unos por otros. Gracias, hermano Francisco. Bien, seguimos con hermana Karen. Hola, buenas noches. Buenas Mi noches. nombre es Karen Olasco Juárez. Yo vivo aquí en México, en el Estado de México. Pues es un gusto saludarlos. Igual estoy casada, tengo 2 hijos, una niña y un niño. Y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Soy ama de casa. Y pero igual en mi iglesia doy clases dominical a los pequeños. Qué bueno. Y pues es un gusto saludarlos nuevamente. Gracias. Y bienvenidos a todos los que se acaban de integrar. Amén. Uno de los trabajos más difíciles, ama de casa. Así es. Hermana Cecia Guillén. Buenas noches, Dios les bendiga, hermano. Buenas noches. Mi nombre es Cecia Guillén, soy de Iglesia Bautista del Majagual, soy de El Salvador y es primera vez que estoy en estos estudios bíblicos. El pastor Miguel nos compartió ahí el link para que pudiéramos inscribirnos. Tengo 25 años, soy soltera, soy egresada de la universidad y actualmente estoy sirviendo ahí en la iglesia, en el ministerio con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, el ministerio de alabanza, gracias a Dios. Tengo esa oportunidad de estar ahí sirviendo y ya que Dios me da la oportunidad, pues ahí voy a estar el tiempo que Dios quiera. Amén. Y muchas gracias por estos estudios. Bueno, no, gracias a ti por ser parte de este grupo. Hermana Alicia Martínez. Buenas noches. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Mi nombre es Alicia Martínez. Soy egresada del Seminario Teológico Bautista Dr. G.H. Lacey. Soy del país de México, del estado de Campeche. Soy felizmente casada. El Señor me ha regalado dos hijos. Y estoy aquí para aprender, seguir aprendiendo, porque nunca dejamos de aprender la palabra de Dios. Cada día, ¿verdad? Hay cosas interesantes, cosas nuevas que aprender y escuchar también ese mensaje
de otros hermanos, pues nos llena, nos satisface, sobre todo, ¿verdad? Aprendemos, porque estamos en ese proceso de aprendizaje. Cada día nos enseña cosas muy interesantes, cosas nuevas, cosas edificantes para nuestro espíritu. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, hermana. Hermanos Samuel y Cecilia. Buenas noches, hermanos. Yo soy Samuel. Somos de México. Ahorita estamos viviendo en Teopisca, en el estado de Chiapas. Hoy no nos pudo acompañar mi esposa, pero aquí estamos. Paso a mi cuñada, Cecilia. Hola, buenas noches. Yo me llamo Cecilia Cruz y como ya lo mencionaba mi cuñado, pues estamos viviendo en Teopisca, Chiapas. Pues qué bueno, bienvenidos y nos alegra que estén ahí recibiendo este curso. W, no sé qué es, William, Walter. W, ¿pudieras identificarte, por favor? Bueno, no está. Sandra Salazar. Sí, yo ya me presenté. Ya, ¿verdad? Entonces, hermano que tiene por título ahí W, si se pudiera identificar para conocerle, creo que es primera vez con nosotros también. Bueno, ok. Mi nombre es Rolando Pérez. Estoy en San Salvador y soy hermano mayor del hermano Nelson Reinaldo. Somos hermanitos de papá y mamá. Estoy, como bien dijo la hermana, felizmente casado. 31 años de estar casados con dos. Dios nos dio producto para chicas, ¿verdad? O sea, dos varones. Dos varones, Josué Rolando y Josué Alexander. Ahí, pues trabajando con ellos en la iglesia, estoy como uno de los pastores de la iglesia y también trabajo en la Universidad Evangélica de El Salvador como docente y también como capellán de la universidad a mi cargo con 3 facultades. Así que es un enorme privilegio estar con ustedes y poder, pues, juntos estudiar este hermoso texto del libro de Jonás y además un personaje muy mal entendido, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tratar de ver, de descubrir. Pero antes de comenzar con el siguiente punto, ¿se me habrá quedado alguien sin que se presentara? Porque como aquí de pronto me cambió la pantalla, ¿verdad? El orden. ¿Alguien se quedó? Tome la libertad de abrir su micrófono y hablar. ¿Todos se presentaron, hermanos? Bueno, ok. Magnífico. Nuestro siguiente punto es ¿qué expectativas tienen de este curso? Quiero, ahí vayan abriendo sus micrófonos, el que quiera expresarse lo puede hacer con toda libertad. ¿Qué expectativas tienen de este curso? Bueno, yo quiero opinar brevemente, hermano. Sí. Pues mira, en realidad creo que todos pasamos en algún momento en nuestras vidas por situaciones de crisis, conflictos, pruebas que nos ponen a pensar, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de las pruebas, de las situaciones que vivimos? Entonces, mi expectativa precisamente es eso, un poquito entender en esas pruebas que en mayor o en menor medida cada uno de nosotros pasamos, entender pues de dónde vienen, ¿verdad? Cómo es que
llegamos a enredarnos en esas circunstancias y entender hasta qué punto nuestras actitudes o nuestro corazón es lo que contribuye a pasar por esas pruebas, que no necesariamente es porque nosotros hayamos hecho algo, sino a veces también son situaciones que Dios permite, pero al fin del día saber es discernir en cuanto a, pues, a las pruebas y saber cómo verlas en perspectiva, ¿no? Eso es básicamente lo que yo entiendo respecto de este. Magnífico. Gracias, hermano Francisco. Sí, efectivamente, es parte de lo que vamos a ver con el personaje de Jonás. Bien, gracias. ¿Alguien más? Su expectativa sobre el curso. A ver, Rolando. Siga, Robertito. Sí, no, me llama mucho la atención la misericordia de Dios, ¿verdad? Con el pueblo de Nínive, ¿verdad? Que a pesar de que hizo tanto daño al pueblo de Israel, ¿verdad? La gran misericordia que Dios tiene, ¿verdad? Y manda a predicar, es lo que debemos de hacer todos, ¿verdad? Para el arrepentimiento que habían hecho. Amén. Así es, hermano Marco. Sí, pastor, yo me identifico con Jonás, porque antes de que yo esté en la congregación que estoy en Monte Sinaí, el pastor principal me decía: Conde, anda a Monte Sinaí, te necesito allá. Sí, pastor, sí voy a ir. Sí, pastor, sí voy a ir. De paso me fui a una provincia a trabajar con un hermano mío en mi materia, pues, electricidad. Y cuando regresé, Conde, ¿y qué pasó? ¿No fuiste? No, pastor, no he ido. Pues bueno, ahora anda. Entonces, Jonás, así pasó, pues. Que el Señor lo mandó a predicar a Nínive, pues, y el hombre no cogió, se fue a un barco y se metió a otro lado y no fue. Pero cuando vio la prueba, que a mí también me pasó lo mismo, por eso digo, me identifico con Jonás. A mí me pasó una prueba, pero una prueba era, pero que no tenía trabajo, no tenía esto, no tenía esto otro, estaba desesperado. Así que cuando ya comencé a ir a Monte Sinaí, comenzó a enderezarse la cosa. Y ahora, pues, con la gloria de Dios, sigo trabajando en Monte Sinaí, y yo digo que cuando yo invierto en los niños, porque nosotros allá no hay diezmo, no hay nada, solamente de los niños, ¿cómo te vamos a pedir diezmos? Entonces, cuando nosotros invertimos allá, nosotros somos prosperados. Amén. Le digo así, con esa fe que yo tengo, que eso pasa con nosotros. Conmigo, al menos, eso ha sido maravilloso. Okay, gracias, hermano Marcos. Gracias. ¿Alguien más? Las expectativas sobre el curso. ¿Qué los motivó a inscribirse? ¿Solamente por aprender? ¿O tenían alguna curiosidad? ¿O el personaje, como en este caso que el hermano Marcos se identifica, ¿verdad? Con el personaje, que qué bien. Vamos a aprender más todavía de este personaje. Amén, hermano. Quería agregar algo. Amén. Sí, diga. ¿Puedo agregar algo, hermano? Sí, hermana, diga. La verdad, hermano, yo con esto, con los estudios, yo quisiera entender en sí el llamado que Dios ha hecho a mi vida, ¿verdad? Porque quiero decirles de que uno a veces recuerda lo que ha hecho atrás, ¿verdad? Porque yo recuerdo que estuve perseverando y yo era líder de una célula. Entonces, pero en ese momento pasé muchas pruebas y Dios me habló mediante un sueño. Se le muteó el audio, hermano. Perdón. Tiene audio. Ahora ¿no se sí. escucha? Sí, ahorita sí. Sí, le decía que yo en ese tenía muchos problemas, y yo soñaba, Dios me mostró un sueño y yo veía que yo moría en un accidente, y yo veía que mi cuerpo, mi alma salía del cuerpo y me trasladaban a un hospital, y allá veía yo que me hacían de todo, pero y entró alguien, una enfermera, y le dijo: ya no le hagan nada a ella, le dijo a ella,
inyéctenle el corazón. Y bueno, así pasó al tiempo, a los meses, pues sí, exactamente, pasaron cosas pues muy fuertes a mi vida. Yo dejé el evangelio, me salí, pero andar buscando uno, pues, como decir, la felicidad donde me estoy refiriendo al estado que yo me encontraba. Pues yo me fui de aquí del país, me fui para Panamá, después salí para Suecia y yo no sentía aquella paz en mi corazón. Mi esposo siempre andaba conmigo ahí, pero llegué allá y cuando llegamos allá a la iglesia IMC, allá nos presentan y ahí pues así de una forma espontánea nos dicen, hasta nos dan un cartón y nos dicen, tú ya eres cristiana. Y yo en qué momento acepté, dije yo sí, ¿verdad? Y lo que pasaba es que yo escuchaba alabanza, yo no sentía en mi corazón no lo sentía. Entonces, y cuando yo recuerdo que yo le pedí al Señor que yo quería volverlo a sentir. Cuando yo le dije eso al Señor a los días, hermano, me dio COVID, y fue fatal, fue una cosa que casi muero. Y en el transcurso de ese tiempo, Dios me revelaba en sueños y me decía, ¿por qué en un sueño, por qué cerras la Biblia? Tienes que seguir. En otro sueño, ¿qué sabes hacer? Yo sé predicar, no te detengas, tienes que seguir, me decía, tienes que predicar. Y en otro sueño yo miraba que salía de como un túnel donde había un olor bien raro que sentía y yo quería salir de eso y decía, esto no me agrada, esto es huele feo y salía al final. Y yo decía, aquí sí ya me gusta, ya siento el aroma diferente. Y ya para al final, el último, ya no fue sueño, sino que aquella voz en mi mente cuando yo despertaba en la medianoche, Juan 3:16, me vuelvo a dormir y aquella palabra que me decía Juan 3:16, y fue en ese momento, hermanos, que yo tuve ese encuentro con Dios y que yo desde ese momento, pues sentí como decir, como le pasó a Jonás, ¿verdad? Que él, pues por su desobediencia, todo lo que tuvo que pasar, y cuando nosotros cuando Dios quiere un trato con nosotros, no importa dónde nos escondamos, Dios ahí siempre nos va a encontrar, porque yo me siento privilegiada, digamos así, porque siento que el mismo Dios me salvó, porque yo a los 3 días de estar con la enfermedad, Dios hizo un milagro grande, porque yo recuerdo que pasó una mano sobre mi cabeza y desprendió algo de mi garganta y me dijo una voz, no tenés la enfermedad, me dijo. Entonces yo ahí entendí que yo no, o sea, no me iba a morir de eso, que sí pasé, o sea, me perdí la voz, no comía, o sea, era como que yo sentí que me iba a morir, que ya no iba a estar, pues, pero fue Dios en todo ese proceso, a través de sueños que me hablaba, que yo tenía que seguir, ¿verdad? Y que yo tenía que predicar, me mostraba en sueños, pero la verdad, yo quisiera prepararme y en su momento saber y que Dios me diga si ya estás o esto vas a hacer. Entonces, y ese es mi deseo, aprender más de la palabra. Amén. Sí, bien, gracias, hermana. Gracias. Uno más. Sí, hermano. Sí. Hermano Rolando. Sí. Quizá en el caso mío, hermanos, yo, pues, una de mis expectativas es que yo quiero, pues, aprender más de la palabra de Dios y por medio, pues, del aprendizaje, pues, poder enseñarles a otros que desconocen los puntos bíblicos, ¿verdad? Para que hay veces, cuando uno conoce, pues, la verdadera palabra de Dios, uno se deja guiar por ella y enseñarle también a las personas de que la desobediencia trae consecuencias, ¿verdad? En el caso del libro que vamos a estar estudiando, que es Jonás, porque no solamente, porque hay gente que piensa que solamente, si alguien se enferma, piensa de que por pecado, pero las enfermedades pueden ser por muchas cosas, no solo por pecado. Sí, entonces, así es. esa es una de mis expectativas, hermano. Muy bien. Amén. Bueno, hermano, gracias. Ya eso les da a todos, ¿verdad? A toda la clase una idea
de lo que vamos a ir enfocando. Algunos quizás tienen el mismo sentir, el mismo pensar. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que esas son sus expectativas. Algunas indicaciones antes de iniciar el curso, ¿verdad? Tengan el manual listo, que lo vamos a estar ocupando. Vamos a trabajar en las sesiones. Yo le voy a pedir a Rafita en algún momento, ¿verdad? En alguna, hoy no, pero en algún momento vamos a hacer en Zoom grupos y se va a lanzar una pregunta. Esa pregunta la van a trabajar en el grupo y le van a dar respuesta. La idea no es interpretar, sino sacar del texto lo que el texto dice, ¿verdad? No le vamos a buscar 5 patas al gato porque tiene 4, ¿verdad? Sino que vamos a estudiar el texto en un sentido literal, lo que dice. Ahora, van a haber momentos en los cuales yo les voy a decir que tienen que buscar esta palabra clave, y dentro de la palabra clave van a tener que en el grupo buscar su significado, ¿verdad? Su significado. Y entonces les voy a pedir que tengan ahí, ya sea en físico, algún diccionario, si no, lo buscan en Google, ¿verdad? El significado. Muy fácilmente se puede buscar. Solamente lo ponen ahí y les va a aparecer. Inclusive en su celular, si tienen internet, pues pueden buscarlo muy fácilmente. Entonces no es una cosa que complica. La idea es que contribuyamos entre todos la enseñanza, que no ustedes estén solamente en un sentido pasivo ahí, sino interactuemos, ¿verdad? Interactuemos y que entre todos vayamos formando nuestra aprendizaje del texto, y que el Señor también vaya instruyéndoles a todos en aquellas partes, en aquellos elementos que se consideran que también escuchemos a otros, ¿verdad? Entonces eso es importante. También, cuando opinen, que sus opiniones sean puntuales, ¿verdad? Que sean puntuales, o sea, que no se extienda, que mi mamá, que mi papá, que yo me encanta ver los pajaritos, o sea, y van diciendo cosas que no tienen que ver con el curso, ¿verdad? Cuando ya estemos en eso, sino cosas puntuales, porque por el tiempo, ¿verdad? Por el tiempo que estamos dedicando al estudio y por respeto al resto del grupo también. También siéntanse con la libertad de, en un momento determinado que estoy desarrollando la clase, preguntar, ¿verdad? O sea, me pueden detener y decir, hermano, mire, yo tengo una duda con esto. Y yo prefiero mejor que pregunten 1000 veces, pero no que se equivoquen 1000 veces porque no se dio respuesta a una pregunta que se quedó ahí en el tintero de parte de ustedes. Posiblemente tenga respuesta. Y si no la tengo, pues les diré que en la próxima semana les daré respuesta, porque necesitaré estudiar, porque quizás no conozca o no tenga dominio sobre el tema que enfoque de acuerdo a la pregunta en especial, ¿verdad? Así es que, y si no, pues entre todos vamos a contribuir para dar respuesta a las preguntas, y que ya aquí en el grupo hay gente con conocimiento también que nos pueden ayudar entre todos, ¿verdad? Sienten, como digo, pueden generar otras preguntas que no se han formulado en un momento determinado. Así es que, como indicaciones, fíjense bien en las preguntas que voy a plantear. Preguntas que vamos a ir respondiendo en la medida que vamos a ir desarrollando el texto. 1, nosotros, en un sentido general, por lo menos lo que yo escucho, ¿verdad? Y lo he oído aquí en 3 ocasiones, calificamos de desobediente a Jonás. Pero, ¿habrán textos en la Biblia que lo ratifican? ¿O no los hay? ¿Verdad? Esa es una de las preguntas que nos vamos a hacer.
¿qué dice la Biblia en relación a la actitud de Jonás? ¿Qué dice Dios en relación a la actitud de Jonás? ¿Verdad? Porque nosotros lo calificamos en función de nuestra moral. Pero, ¿qué pasaba realmente en aquel entonces? Y esa es una, como digo, es una pregunta de discusión que la vamos a ir desenmarañando poquito a poco. Si el libro es un libro profético, o estoy equivocado, es un libro profético, ¿verdad, Jonás? Está dentro de los 12 libros proféticos menores. Entonces, si es un libro profético, ¿por qué literalmente en el texto no aparece ninguna profecía? Entonces, ¿cuáles son las profecías del libro de Jonás? Esa es otra pregunta que le vamos a dar respuesta en la medida que vayamos estudiando el texto. Jonás, ¿cuál era el propósito de Dios con Jonás? ¿Cuál era el propósito de Dios con Nínive? ¿Verdad? ¿Cuál era el propósito de Dios con los marineros? ¿Qué representan los marineros? ¿Verdad? ¿Qué representa Jonás? Son preguntas que vamos a ir dándole respuesta en la medida que vamos a ir viendo el texto, y el texto juntamente con otros textos que estudiamos nos van a ir dando las respuestas a estas preguntas y otras que nos vayamos planteando, ¿verdad? Así es que vamos a ir ahorita a una breve introducción al curso. Así es que vamos a entrar ya ahí con el manual. Sí, hermano Roberto. Sí, gracias. Disculpe, hermano. No, para agregar algo, tal vez, hermano, porque la clase es demasiado linda y todo, pero a veces cometemos un error. Bueno, esto se pasa a YouTube y sabemos que hay muchas personas que lo escuchan. Que tal vez tengamos el micrófono solo abierto cuando vamos a hablar, hermano. A veces entran llamadas. Sí. El teléfono siempre lo tenemos a la par y a veces entran llamadas o ruidos tan raros. Ahorita que estaba hablando usted también, se escuchó un ruido ahí, no sé. Yo tengo un parlantico aquí que viera cómo suena y cualquier cosita ahí pasa un zancudo y se escucha. Entonces, sí, tal vez que tengamos... Ok, magnífico. Gracias, gracias. Es una muy buena indicación, ¿verdad? Siempre cuando alguien esté hablando, mantengamos el audio apagado. Y si vamos a opinar, entonces se puede activar. Gracias, hermano Roberto. Muy buena indicación. Libro de Jonás, del profeta Jonás, son 4 capítulos que vamos a ver, del 1 al 4, y vamos a estar alrededor de 6 semanas estudiando el texto. Posiblemente justamente las 6 semanas o 7 semanas, ¿verdad? Todo va a depender cómo vayamos desarrollando el estudio. Pues vamos a ir con estos antecedentes. Ustedes los tienen ahí en su manual y vamos a irnos preguntando sobre quién es Jonás. ¿Quién es Jonás? Así que les voy a pedir que vayan a la primera hoja de su manual y que ahí le voy a pedir a Rafita que vaya poniendo yo voy a dejar de compartir para que tú lo pongas, Rafita. La primera sección del libro de Jonás. Vamos a darle respuestas sobre el autor, sobre su nombre, sobre la época en la que está, sobre el género del libro, en el sentido literario del libro, ¿verdad? Así es que, Rafita. Muy bien, tenemos aquí algunos antecedentes sobre el autor. Veo que está ahí mi amiga Lixi. Gracias por estar llevando el curso, Lixi. Buenas noches. Así que le vamos a pedir a Lixi que nos lea la primera sección sobre el autor. Sí, permítame que ahorita... Espérame. Ay, se me perdió. Si no, ahí está en la pantalla. Ah, ok.
Bueno, dice, antecedentes sobre el autor. Sí. Gal Efer, en hebreo, era una ciudad fronteriza en el antiguo Israel. Fue el hogar del profeta Jonás. La mitología del nombre es literal, lagar de la excavación, y se menciona 2 veces en la Biblia, en Josué 19:13 y Segunda de Reyes 14:25. Sobre su nombre. Hasta ahí, porque ya, Okay. Vamos a buscar esos 2 textos, ¿verdad? Josué 19:13 y Segunda de Reyes 14:25. Para ir corroborando los datos referentes a el personaje Jonás. Si alguien tiene Josué 19:13, que lo lea. Aquí lo tengo yo. Léelo. Dice, pasando de allí hacia el lado oriental a Het-Efer y a Itá Casín, sale a Rimón rodeando a Nea. 19:13. Josué 19:13. Sí, Josué 19:13. Ajá. Ese es el que acaba de leer. Ok, léelo de nuevo. Ok, dice, pasando de allí hacia el lado de Jafia, perdón, pasando de allí hacia el lado oriental de Gat-Efer. Gat-Efer, ajá. Y a Itá Casín. Sale a Rimón rodeando a Nea. Ese es el 3. Ahí está hablando de el lugar de esa ciudad de donde era Jonás. Luego tenemos ahí en el capítulo 14, en el verso 25 de Segundo de Reyes, y dice lo siguiente: y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que le fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y los hijos a los hijos tomó de rehenes y volvió a Samaria. Quiero ver, creo que tengo mal este texto. No sé si es, pero primero Lo leo yo, pastor. Sí. Dice en Segunda de Reyes 14:25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él habitó hablando por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Muy bien, entonces ahí tenemos, no, está bien ahí, porque solo es ese texto, ¿verdad? Ahí tenemos el lugar donde estaba Jonás, era un profeta conocido, y de acuerdo a este texto, era un profeta de uno de los 2 reinos, ¿verdad? Lo vamos a ver en un esquema que tenemos ahí, en qué reino estaba como profeta este personaje Jonás. Entonces su nombre significa paloma, ¿verdad? Ese es el significado de Jonás en hebreo, paloma. Sobre los aspectos históricos, aquí tienen un poco de información de historia general. Podríamos afirmar que en la segunda línea, veamos, comienza la dinastía de Egipto, los asirios, ok. En el 721 antes de Cristo, los asirios invaden Israel. ¿Qué parte de Israel fue la que invadieron ellos? Porque eran 2 reinos. Pues el reino del norte. De ahí ellos fueron los primeros conquistados. Entonces,
justamente en ese periodo de tiempo entre el 774 y el 721, alrededor de ese tiempo se agrega la historia del profeta Jonás. Luego además está ahí el resto de información que en el periodo en el cual Jonás estuvo, según la tradición, se fundó la ciudad de Roma, en la península itálica. Se comienza la dinastía quinceava en Egipto. Se inicia la cultura griega. Eso quiere decir que era un tiempo en el cual marcaba no solamente la historia bíblica, sino la vida de Jonás. Y esto tenemos que verlo en función de lo que va a pasar cuando estemos estudiando el texto. Unos años después, en el siglo VIII, fue que se escribió también lo que nosotros leímos en la escuela, ¿verdad? En el colegio, la Ilíada y la Odisea de Homero. Es información general. Bien, súbelo, Rafita. Ahora sobre el libro de Jonás, el género literario. Vamos a pedir ahí a la hermana Sandra Salazar que nos ayude a leer esa parte del texto. Sobre el libro género literario. Sí. El libro de Jonás es una historia corta, compleja y muy artística, contada de forma cautivante. En cuanto a la interpretación de la propia historia de Jonás, se han sugerido 4 enfoques distintos: alegoría, midrash, parábola y narrativa histórica. Muy bien, esas son las cuatro enfoques que hacen del libro de Jonás, sobre cuál nos vamos a identificar nosotros. Bueno, vamos a ir leyendo. Hoy voy a pedir que, vamos a ver, Wilfredo, ¿nos puedes leer, súbelo, Rafito, la parte del midrash y la alegoría? Aquí tengo, ¿me escuchan, verdad? Sí, te escuchamos. Sí, aquí la alegoría y el midrash, ¿verdad? Ajá. Dice, la alegoría es un método de enseñanza de verdades o principios por medio de la narrativa simbólica ficticia. Como ejemplo es El progreso del peregrino de Juan Bunyan, una emocionante historia ficticia que transmite la verdad de que la vida cristiana es una peregrinación espiritual. Sin embargo, el texto de Jonás carece de cualquier indicación convincente que requiera tal comprensión alegórica. El midrash es un tipo de comentario sobre las escrituras llevado a cabo en forma clásica por estudios judíos durante los primeros 1000 años de la vida cristiana. Jonás es tratado por algunos como un tipo de midrash o comentario acerca de pasajes tales como Éxodo 34, 6, 7, capítulos de Jonás 4, 2, un comentario en el que los eventos representados no son necesariamente históricos. Tal enfoque falla al no tomar en consideración las defensas creíbles de la historia del libro y parece entrar en conflicto con el testimonio de Cristo con respecto a las experiencias de Jonás. Mateo 12:39, Lucas 11:29 al 32. Ya vamos a consultar esos textos, ¿verdad? Entonces, el libro de Jonás, de acuerdo a la corta especificación, lo que es una alegoría, no es un sentido simbólico, ¿verdad? Es un sentido histórico. ¿Por qué? Porque no son personajes que no existieron. Son personajes que sí existieron, que fueron parte de la historia. Y justamente eso nos lo afirma el libro de Mateo. Así que vamos a ir todos al libro de Mateo, capítulo 12.
¿Se lo leo, pastor? Ya le digo qué versículos. Okay. Mateo capítulo 12, versos 38. ¿38 entonces? 38 hasta el 42. Ok. Dice, entonces respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará, no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días, 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. En este lugar. Entonces, la cita de Cristo, él nos afirma que el libro de Jonás no es una alegoría, ni tampoco es un midrash. Es una historia genuina que sucedió, que aconteció y que los personajes son personajes que dejaron huella, ¿verdad? Así es que, y Cristo lo cita específicamente como un dato histórico, ¿verdad? Así que la idea es que si en algún momento ustedes leen algún documento que habla que la historia de Jonás es una alegoría, pues tienen una herramienta para negarlo, ¿verdad? Y confirmarlo con autoridad, porque Cristo mismo lo cita como un hecho histórico. Tampoco un midrash, porque no es un comentario, como el caso del versículo 2 del capítulo 4, que dice quién es y cómo es Dios, ¿verdad? Como quien dice un comentario de lo que ya se había dicho anteriormente. Entonces, sí, estas dos, la alegoría y el midrash, no califican al libro de Jonás en su género literario. Ahora vamos a Rafita sube las otras dos, a la parábola y la narrativa histórica, ¿verdad? Así que vamos a pedir al hermano Francisco Michel si nos ayuda. Sí, claro. Voy a empezar aquí con la parábola. Sí. Sí, dice así, parábola. La interpretación del libro de Jonás como una parábola es quizá la más común. Una parábola es una historia breve y usualmente ficticia que transmite verdades morales, religiosas o espirituales. Las parábolas se observan mejor en las enseñanzas de Jesús. Mateo 13 del 45 al 46, Lucas 10 del 29 al 37, en el capítulo 15 del 11 al 32. La parábola de Natán en 2 de Samuel 12, 14 es un buen ejemplo de una parábola en el Antiguo Testamento. Esta visión entiende la narración de Jonás como historia moral con un objetivo de enseñar. Sin embargo, hay una serie de objeciones para entender el libro de Jonás como una parábola, tales como la complejidad inusual y la duración de la historia. Además, y esto es importante, esta interpretación también priva al libro de su fundamento histórico. Exacto. Ahora, narrativa histórica. A pesar de sus impactantes sorpresas y elementos sensacionales, Jonás debe ser entendido como una narración histórica y profética. La historia se centra en un personaje específico y fue escrita como una composición histórica. La tradición judía considera la narración como histórica
y las referencias de Cristo a la historia, Mateo 12, 38 al 41 y Lucas 11, 29 al 32. Dan un mayor apoyo a la historiedad de la obra. Jesús no entendió la historia de Jonás como una mera parábola, sino como una narración firmemente arraigada a la realidad histórica. Muy bien. El propósito de poner estas 4 formas en las cuales se interpreta el libro de Jonás es que veamos que no es una parábola, que no es una midrash, que no es una historia ficticia, es una historia narrativa, histórica, y ese es el enfoque que le vamos a hacer, ¿verdad? Ese es el enfoque que la misma Biblia nos guía, nos orienta a hacerlo. Y bajo esta perspectiva de la narrativa histórica y profética es la que vamos a enfocar el texto del libro de Jonás. Entonces no lo vamos a estudiar como una parábola porque no es algo de la vida real que está reflejándose a través de una historia no verdadera, ficticia, sino el fundamento histórico que realmente tiene este texto. Entonces, por eso era importante para mí que les quedara claro que el enfoque que vamos a hacer y la forma en que vamos a estudiar el texto como una obra literaria, narrativa, histórica y profética, ¿verdad? Así es que por eso es importante que tengamos claro esto. Algunos estudiosos se oponen, súbelo, a la interpretación histórica tomando en cuenta algunos aspectos del libro. La supervivencia del profeta dentro del pez, la improbable del dramático arrepentimiento del pueblo de Nínive, el tamaño de Nínive en aquel momento, el rápido crecimiento de la calabacera y la negación de la soberanía de Dios sobre la naturaleza y la historia, incluyendo su capacidad de intervenir sobrenaturalmente en el orden creado. Por eso, cuando estemos avanzando en el texto, ustedes tienen en su manual el texto del Salmo 103. ¿Verdad? Verifíquenlo, tiene que estar en la última hoja dentro de su manual. Y la idea es que estudiemos ese texto en función del texto que tenemos para ratificar esto que he afirmado aquí, ¿verdad? Que la negación de la soberanía de Dios sobre la naturaleza y la historia, incluyendo su capacidad de intervenir sobrenaturalmente en el orden creado. La mayoría de interpretaciones sugieren que esas cosas sobrenaturales no sucedieron. Eso es negar la obra sobrenatural de Dios, el poder de Dios sobre la creación. Y vamos a citar no solamente el Salmo 103, sino también otros textos. Hermano. Sí, Roberto. Disculpe, es que no sé, aquí al final yo veo que dice, pero Salmos dice 104. Dios 104. Cuida de su creación, 104. Sí, 104 es, ok, 104. Muy bien. Sí, ese texto es Dios cuida de su creación. Quisiera ir a que me lleves a un cuadro que está abajo, Rafita. Más abajo hay un cuadro o... Dale. Está más abajo. Que tiene un mapa. Este cuadro. Ustedes pueden ver ahí Nínive, que vamos a esperar que lo ponga más grande, Rafita. Ahí pueden ver Nínive, es la capital del imperio asirio y la distancia que está de la parte de Canaán, Jerusalén,
hasta Siria, ¿verdad? Antes de llegar a Siria tenían que pasar por Siria. Pero en ese entonces el imperio asirio tenía dominado toda esta parte color naranja que está aquí. Y el imperio, como dice en la gráfica, ¿verdad? El imperio babilónico fue un poquito más pequeño. Y luego todas las rutas que fueron generadas por los asirios. Los asirios hicieron, así como los romanos, mucha obra urbana, y parte de ellos fueron los caminos que edificaron. Los romanos los usaron después para conquistar todas estas zonas y crearon ellos sus propias rutas también. Ahora, déjame compartir pantalla, Rafita. Ok. Aquí ustedes pueden ver. Muy bien. Este es un cuadro que muestra los reyes de Asiria, los reyes persas, los profetas de Israel, el reino del norte, los reyes del norte, los reyes de Judá, del sur, y los profetas en el reino del sur. Aquí está Jonás, aquí entre 784 y 772. Este es más o menos las fechas que se considera que duró el Jonás como profeta, ¿verdad? Fue su gestión durante este tiempo. ¿Y a dónde estaba asignado? Que fue una pregunta que nos hicimos anteriormente. Estaba asignado en el reino del norte. O sea, él vivía en una sección donde estaba gobernada por el reino del norte. O sea, que estaba en la parte de Samaria. Y ahí estaban el resto de las 10 tribus. Las otras 2 tribus estaban en el reino del sur. ¿Qué reyes estaban en ese entonces, en ese periodo que estuvo Jonás? Pues estaba Jeroboam II. Y parte de la última época que estuvo Joás. En el reino del sur estaba Amasías, y también una parte del reinado de Uzías o Azarías. El imperio que estaba vigente en ese entonces es el imperio asirio. Y estaba Salmanasar IV y Usurdán III. Fueron los reyes que conoció de alguna manera Jonás. Posiblemente uno de estos fue el rey que fue confrontado con la predicación, con la profecía de Jonás cuando entró a la ciudad de Nínive. Ahora, aquí hay un dato muy importante. Hermano. Sí. Es una preguntita nada más, que tengo una duda. Sí. Arriba dice reyes de Arán, damas, y dice Siria. Una cosa es así, es Siria, y otra cosa es Asiria. Exacto, eso lo vimos en el mapa que yo les acabo de poner, Rafita. Siria está un poquito más cerca de Canaán, y Asiria está en la zona de Irak. En la zona de Irak, ahí se ubica. Gracias. Entonces, aquí hay un dato bien importante. Si nosotros nos vemos en este tramo 784, 772, hacia abajo, en estas columnas, vamos a ver que no es como, por ejemplo, aquí en el 750 o desde el 767. Habían profetas en el reino del norte y habían profetas en el reino del sur. Pero en la época de Jonás no había ningún otro profeta en los 2 reinos. Solamente él fue.
eso nos da un dato bien interesante, porque por la forma en que tenemos que observar el texto del libro de Jonás. Por eso que quise dar como introducción esta parte. Se considera teológicamente que para estudiar un texto hay que definir su género literario. Ya lo definimos. Y además, en el sentido histórico, ubicar al personaje principal del texto. En este caso es Jonás. Y si es un profeta, bueno, Dios lo usaba para hablarle al reino del norte, pero no habiendo ningún otro profeta en ese periodo, la profecía de Jonás tenía que ver con todo Israel, el reino del norte y el reino del sur. Es bien interesante por qué razón Dios permite que en este periodo de tiempo no haya otro profeta en el reino del sur. Lo mismo le pasó a Amós, no así en Oseas y Isaías, Miqueas y Obed, que profetizaron cada uno de ellos a diferentes reinos, a Oseas al reino del norte, Isaías, Miqueas y Obed al reino del sur. Mensajes específicos a cada reino, ¿verdad? Pero en el caso de Jonás, tiene que ver con ambos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Por eso era importante para mí enfocar este esquema para que veamos que en ese periodo de tiempo nos dicta que el texto lo vamos a enfocar como un mensaje para todos. No es única y exclusivamente solo para uno de los reinos, sino para ambos reinos, para el reino del norte y para el reino del sur. O sea que es un mensaje para todo el pueblo de Israel. Preguntas hasta acá. Una pregunta, hermano. Sí, hermano Francisco. Si al inicio preguntabas si el libro era un libro profético o no, ¿eso lo vamos a contestar ahora o en siguientes clases? Podríamos comenzar hoy afirmándolo y lo vamos a ir reafirmando en el camino, ¿verdad? Pero sí podríamos comenzar hoy. ¿Cuáles creen ustedes que es la profecía del libro de Jonás, que del profeta Jonás? Bueno, él profetizó la destrucción de Nínive, ¿no? Sí, pero ya se había profetizado antes. Ok. No fue él directamente el que la profetizó, sino que ya había una profecía de la destrucción del pueblo de Nínive antes. Y voy a buscar el texto y en la próxima clase se lo doy para que todos estemos enterados. Ya había una profecía de la destrucción del pueblo de Nínive, pero hay una profecía en relación a Nínive. ¿Será la destrucción? ¿Realmente esa es la profecía de Jonás, la destrucción? Yo pienso que no, pastor. Yo creo que la profecía era la salvación de ese pueblo. Ok, vamos a anotar eso, ¿verdad? Y lo vamos a afirmar cuando estemos estudiando bien el texto. No era la destrucción, sino la salvación, ¿verdad? Ahora, ¿por qué afirmas eso, Lixi? ¿Qué fundamento bíblico podemos agregar a esta afirmación? Bueno, ahí sí, ¿cómo decirle? Sí hay, pero no me acuerdo qué libro habla sobre cuando Jesús Dios manda a Jonás, el pueblo se salva y después él se enoja porque le dice que cómo era posible que él pasara todas las cosas que pasó si el pueblo siempre se iba a salvar. Ok, muy bien. Roberto, gracias.
Sí, a través de la predicación y el arrepentimiento. ¿Será esa la profecía? Bueno, hermano, yo o sea, porque la salvación vino a través de la predicación que hizo Jonás y el arrepentimiento de todas las personas. Y, pero estamos hablando de la profecía, o sea, esos son hechos son consecuencias de, pero ¿cuál es la profecía? Sería como la caída de Nínive, pienso. Pero esa profecía ya era antes. También, la caída pastor, de Nínive no es la profecía de Jonás. Fue el arrepentimiento del pueblo, ¿no? La profecía. Pero ¿dónde está eso? ¿Cómo podemos afirmar eso? La profecía de Jonás es en Jonás capítulo 3, del 9 al 10. Ajá, ¿qué dice? Que no lo sé exactamente, pero dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho que le haría al pueblo de Nínive. Algo así. Entonces, ¿cuál es la profecía? La profecía es que Dios le dijo a Jonás que predicara que en 40 días la ciudad de Nínive. Pero ese es un mandato de Dios, pero no es la profecía. Pastor, la profecía sería que es una comparación entre los 3 días que pasó Jonás dentro del pez y los 3 días de Jesús cuando bajó a la tierra, cuando bajó es en la muerte y resurrección de Jesucristo. Ya ven que por eso es necesario estudiar, ¿verdad? Estar en este curso para que estemos aprendiendo. Muy bien. Solamente voy a dar la idea. Después, posteriormente, lo vamos a seguir viendo, pero voy a ponerles esta pantalla, permítame. La profecía del profeta Jonás no está en el libro de Jonás, está en otro libro. Y este libro de el que hago referencia nos lleva a leer un texto, ¿verdad? Y este texto está en uno que acaban de leer, uno de ustedes lo leyó y no se dieron cuenta que ahí estaba. Mateo 12. ¿Verdad? Sí, Mateo 12, exacto. 40. Mateo 12, ahí están las dos profecías del profeta Jonás. Y voy a compartirlo a ustedes este texto. Vamos a estudiarlo posteriormente, pero ya vamos dándonos cuenta de algunas verdades que estamos pasando por alto. Dice el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Estaban ahí reunidos. Cristo estaba hablando de las señales, de la venida del Señor y luego estos escribas y fariseos le hacen la pregunta, ¿verdad? Y le dicen, maestro, deseamos ver de ti señal, como diciendo, si es verdad lo que dice, pues dinos cuál es la señal, ¿verdad? De esa verdad que supuestamente tú nos estás afirmando. Y Cristo le responde y les dice, respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Fíjense bien, la generación, ¿cuál generación? Esa generación en la época de Jesús. Esa generación de maestros fariseos, ¿verdad? De escribas y fariseos. Esa generación, todo el pueblo de Israel de ese entonces, a ese grupo se está refiriendo Cristo. Y le dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada. ¿Por qué?
porque ya había sido dada antes. ¿Cuál era? La profecía de Jonás. ¿Cuál era esa señal? La profecía de Jonás era, primero, la primera profecía es que Jonás iba a ser un tipo de Cristo, ¿verdad? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, esa es la primera profecía. Que Jonás iba a ser tipo de Cristo y que desde muchos años antes que se cumpliera con Cristo, ya estaba ya la enseñanza y la profecía de que Cristo iba a resucitar al tercer día después de muerto. Esa es la primera profecía. Y la segunda profecía es el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Quién es más que Jonás? Él mismo, ¿verdad? Cristo. Como diciendo, Jonás era tipo de mí, pero yo soy el que estoy ahora aquí, enfrente de ustedes. Y Jonás lo anticipó. Y además de eso, la anticipación de la salvación de Nínive. Y cuando estemos estudiando el texto, vamos a afirmar, ¿verdad? Vamos a confirmar que esto que está diciendo Cristo, todos los personajes que aparecen de principio a fin, el único israelita, porque Jonás no era judío, era israelita, era el profeta Jonás. El resto eran no judíos, no israelitas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje de Jonás? Pues es doble la profecía. La profecía de que Jonás es tipo de Cristo, anticipando que Cristo iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. Y segundo, anticipando la salvación es también para los gentiles. Porque esto que Cristo les dice ahí enfrente, que la generación de Nínive que fue salvada le iba a venir y juzgarle, esa era una bofetada para ellos. Era una ofensa, porque ellos consideraban a Nínive un pueblo pagano que no merecía el favor de Dios. Ojo, que eso que estoy diciendo justamente era también la idea de Jonás. Y por eso la pregunta, ¿verdad? ¿Fue desobediencia o qué fue de Jonás? Cuando estemos estudiando el texto vamos a ir de acuerdo a unas frases que aparecen ahí, que el texto nos dé la luz para seguir nosotros en existencia si seguimos calificando a Jonás como desobediente, ¿sí o no? ¿Verdad? Así que, pero son preguntas que vamos a irnos respondiendo. En este sentido, podemos afirmar a través de Mateo 12, 1, el sentido literario, el género literario de la historia de Jonás, que es histórica. Segundo, que es un libro profético. ¿Por qué? Porque las dos profecías de Jonás están aquí en Mateo 12. Y tercero, que el enfoque que haremos del texto es que Jonás era el único profeta para ambos reinos en ese periodo. O sea, que era un mensaje para todo el pueblo de Israel, pero también para nosotros. Ahora, ¿lo ven, hermanos? Opiniones. Hermano Miguel. Sí, hermano, es interesante cuando podemos ver la Biblia detenidamente. Ajá. Y la manera en que usted nos está compartiendo el estudio, porque como usted dijo, a veces uno se pasa por alto, lee, ¿verdad? Lee
pero no alcanza a visualizar, ¿verdad? Que allí está la profecía, de la cual pues, se cumple y parte de la muerte del Señor Jesús, de la muerte de resurrección, ¿verdad? Y también el arrepentimiento que viene a la humanidad. Así sí, que, la salvación de los gentiles, ¿verdad? Sí, la famosa misterio, ¿verdad? Que estuvo oculto durante mucho tiempo y que Pablo vino y dijo, misterio que ahora ya no es oculto, ¿verdad? Ahora es abierto a ustedes, que también Cristo vino por los gentiles. Antes que Pablo lo dijera, ya lo había dicho Jonás en su profecía. Gracias, hermano. Muy bien, se están dando cuenta cómo con pequeñas cositas el libro de Jonás tiene tantas cosas que aprender, tiene tanto que enseñarnos que muchas veces pasamos desapercibidos algunos detalles. Y espero que de veras sean edificados en el desarrollo de este curso y que les sean abiertos sus mentes y sus corazones a lo que Dios quiere enseñarles, ¿verdad? Así que nos quedamos con este episodio así a medio camino, porque lo vamos a seguir viendo ya cuando comencemos la otra semana con el capítulo 1. Y terminar de ver todos los antecedentes que ustedes ya tienen en su manual. Yo les pido que por favor lo lean. Si hay alguna pregunta, alguna consulta sobre eso, para entrar de lleno ya en el primer capítulo. Preguntas. Pastor Rolando. Sí, hermano Marco. Ese cuadrito que usted puso sobre la historia que estuvimos viendo ahorita, no lo veo en el... No está, pero yo se las voy a compartir. Fuera bueno, gracias. Sí, yo porque, se las paso ahí la veo, en la el veo chat. interesante ese recuadro histórico. Ajá. Porque nos hace falta, pues quien queremos estudiar más a fondo, nos hace falta bastante. Sí. Sí. Ese texto, bueno, yo en ese sentido me siento privilegiado, porque de esta Biblia que pesa 15 libras, esta Biblia es una Biblia que yo especialmente la ocupo para estudiar. Es la Biblia de estudio inductivo. Yo soy un asiduo aficionado, tengo años y años de estar estudiando la Biblia a través del método inductivo, y es la Biblia de estudio inductivo. Bueno, es más grande que cualquier Biblia. Miren el grosor que tiene. ¿Y ese es de algún autor, pastor? ¿De algún? Sí, ¿Cómo que? fíjese que por eso le digo, me siento privilegiado, porque esta Biblia solo sacaron 400. Y ya no hay más en el mundo, ¿verdad? En el mundo, porque solo se sacó en español. Y tiene la versión de las Américas y tiene varios auxiliares. Dentro de los auxiliares que tiene está ese esquema que yo de aquí lo he sacado, ¿verdad? O sea, no es un invento mío, es un esquema que aparece en esta Biblia y que a mí me ayuda mucho para cuando estoy estudiando estos esquemas, para entenderlos y verlos. ¿Y no la tienen digital, pastor? No, esta no está en digital, ¿verdad? La Biblia esta vale más de $100, y esta es la Biblia que yo estuve para estudiar, y como pueden ver, por ejemplo, estoy estudiando el libro de Salmos, casi ya estoy por terminarlo, y lo llevo de esta manera. No sé si lo logran ver. Está marcado con todas las referencias, y ya una vez marcado, lo que hago es sacar mis resúmenes.
y ahí voy sacando los estudios, ¿verdad? Hay varios libros que ya los llevo trabajados de esa manera y la Biblia se diseñó para marcarla, ¿verdad? Así está diseñado porque las hojas son gruesas y por eso pesa demasiado. Mi hermano también tiene otra Biblia similar y como digo, solamente fueron 400 Biblias las que sacaron, o sea que solamente 400 cristianos alrededor del mundo tienen esta Biblia. Así que cuando me muera, cuando el Señor me lleva, se la voy a heredar a uno de mis hijos. Para que de ahí saquen todos los resúmenes que sean necesarios, que ellos editen lo que ellos quieran de esa Biblia. Tengo otra que es más pequeña, otra Biblia, que es la que generalmente también ocupo, no sé qué la hice, pero es esta que tengo aquí. Esta es Reina Valera, ¿verdad? Es también Biblia de estudio inductivo. La ventaja de esta Biblia es que no trae lo que se han agregado las editoriales de Reina Valera, por ejemplo, los títulos. No trae ningún título, sino que simplemente viene como originalmente se escribió. Y está corrido, pastor. Corrido todo, ¿verdad? Nada más están identificados los párrafos. Eso nos ayuda porque podemos irle dando títulos a cada párrafo y no nos condiciona la interpretación, sino que nosotros mismos vamos estudiándolo de esa manera. Pues esa metodología es la que quiero ocupar en la clase. Por eso les dije que no vamos a estar trabajando solamente escuchando ustedes y yo hablando, no, ¿verdad? Vamos a trabajar juntos y vamos a utilizar la metodología del método inductivo para ir trabajando. Así que esta sería la primera clase, hermanos. Si hay alguna pregunta, alguna consulta.